¿Has dicho que Dios emplea palabras para juzgar y purificar al hombre? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios empleó palabras para juzgar a la humanidad. Dios nunca ha dejado de juzgar al hombre, ni por un instante. ¿Es posible que estas palabras no sean para juzgar, purificar y salvar al hombre? Exacto. Nos basta con emplear las palabras del Señor para juzgar nuestros pecados y corregir nuestra conducta en consonancia con la Biblia. Es totalmente innecesario eso que has dicho de que Dios aún tiene que utilizar palabras para realizar su obra de juicio y purificación. Dios expresó muchas palabras de juicio en la Biblia, ya fuera tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No hay, desde luego, ninguna necesidad de que siga expresando más. Tenéis que leer más la Biblia, pero con mucha atención. Creo que de verdad os hace falta. Hermanos y hermanas, aunque Dios dijo algunas palabras severas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no son las mismas que las palabras de juicio expresadas por Dios en los últimos días. Me parece sensato. Nunca había oído unas palabras como las de Dios Todopoderoso. Las severas palabras que Dios dijo en la era de la ley y la era de la gracia solo eran palabras de castigo y represión al hombre en el contexto de la época, y no pretendían dejar al descubierto la naturaleza del hombre ni los pensamientos e ideas que albergaba. Pues la obra de Jehová Dios en la era de la ley consistió principalmente en promulgar leyes y utilizarlas para guiar al hombre. Quien vulnerara la ley era sometido a juicio. Una mera sanción a la persona o las personas que hubieran vulnerado la ley. En la era de la gracia, el Señor Jesús realizó la obra de redención. Sus palabras de represión iban dirigidas solamente a los fariseos judíos de aquel entonces, en tanto que Dios lleva a cabo la obra del juicio en los últimos días. Por tanto, Dios Todopoderoso expresa la verdad para dejar al descubierto la naturaleza y esencia del hombre, para analizar minuciosamente sus palabras y actos, para juzgar su perversidad y desobediencia, para hacerle entender el carácter justo de Dios que no admite ofensa y la realidad de su propia corrupción, de modo que pueda temer a Dios, rechazar el mal y así purificar su carácter corrupto y alcanzar la salvación de Dios. Para dejar al descubierto su naturaleza satánica y analizar minuciosamente sus palabras y actos. Jamás he oído semejantes afirmaciones. Hermanos y hermanas, veamos qué dice Dios Todopoderoso acerca de esto. Por favor, id a la página 42 del rollo abierto por el Cordero. Cuando se trata de la palabra juicio, pensarás en las palabras que Jehová habló en todos los lugares, y las palabras de represión que Jesús les habló a los fariseos. Aunque estas palabras son severas, no son el juicio que Dios le hace al hombre. Estas palabras son solo las que habló Dios en diferentes ambientes, es decir, escenarios diferentes, y no se parecen a las palabras que Cristo habla mientras juzga al hombre en los últimos días. En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades, tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda
no se puede sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre, se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso nos dicen que en los últimos días la principal obra que realiza Dios es la de utilizar su palabra para juzgar y purificar el carácter corrupto del hombre. También es la obra de clasificar a todas las personas por tipos, así como de concluir la era. Como vemos, Dios habla y obra dirigiéndose a la naturaleza y a la esencia del hombre que son opuestas a Dios. Todos aquellos que aceptan la obra de Dios de los últimos días son objeto del juicio y la purificación de Dios. Ah, alabado sea el Señor. Ahora lo entiendo algo mejor. El juicio de Dios de los últimos días es para purificar y transformar al hombre. Esto es distinto a la denuncia del Señor Jesús a los fariseos. Pastor Cho, ¿qué te parece lo que han dicho? Lo que han dicho es razonable y justificable. Algunas cosas me han llegado al corazón. No puedo evitar que me convenzan. ¿Es realmente posible que Dios haya llevado a cabo una nueva obra del juicio con palabras? ¿Es realmente posible que la desolación de la Iglesia se deba a que ha cambiado la obra de Dios? La obra del juicio de Dios Todopoderoso por la palabra ha cumplido las palabras del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Dios Todopoderoso es el Espíritu de la verdad. Ha venido a expresar millones de palabras con el objetivo de guiar al hombre hacia todas las verdades para que se libere del pecado y logre purificarse. Esto también cumple las palabras del Señor Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Recuerdo que la Biblia afirma que todas las naciones llorarán cuando Dios lleve a cabo su juicio en los últimos días. Aún no hemos visto semejante escena. Entonces, ¿cómo podéis decir que Dios ya ha realizado su obra de juicio? Ya te he dicho yo que sus afirmaciones no se ajustan a la Biblia. Si Dios hubiera realizado la obra del juicio, ¿habría separado el bien del mal? ¿Por qué no ha destruido a los malvados ni han entrado los justos en el reino de los cielos? Si los malvados no han recibido castigo, ¿cómo puede llamarse juicio a eso? Hermanos y hermanas, esto es lo que nosotros pensábamos antes, el día que vuelva el Señor para ejecutar su juicio. Ese será el día del llanto de todas las naciones. En realidad, esta no es más que una noción y una fantasía del hombre, no la verdadera situación. La obra del juicio de Dios de los últimos días consiste en purificar completamente al hombre y salvarlo del pecado. Esta obra cumple exactamente con las siguientes palabras: que el juicio comience por la casa de Dios. En los últimos días, Dios expresa palabras entre sus creyentes y distingue el bien del mal a través del juicio por sus palabras. De tal modo que purifica por completo a todas aquellas personas que aman la verdad y anhelan su aparición. A la vez que deja al descubierto a todos los que odian la verdad, condenan y rechazan a Dios, luego premia el bien y castiga el mal. Así pues, podemos afirmar que el juicio de los últimos días es la salvación, no la destrucción. Leamos un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Permíteme que lo lea yo. Página 808. Dios no ha venido a matar ni a destruir, sino a juzgar
maldecir, castigar y salvar. Antes de la terminación de su plan de gestión de 6000 años, antes de que haga manifiesto el fin de cada categoría del hombre, la obra de Dios en la tierra es en aras de la salvación. Todo es con el fin de hacer totalmente perfectos a aquellos que lo aman y traerlos de regreso a su dominio. Dios ha venido para obrar en la tierra con el fin de salvar a la humanidad corrupta. No hay falsedad en esto. Si no, Él ciertamente no vendría a hacer su obra en persona. El propósito de la obra de Dios en el hombre es para que pueda satisfacer la voluntad de Dios. Y todo se hace para salvar al hombre. Por lo tanto, durante el tiempo de su salvación del hombre, Él no hace la obra de castigar al hombre. Durante el tiempo de la salvación del hombre, Dios no castiga el mal o recompensa el bien, ni tampoco revela los destinos para todas las diferentes clases de personas. En cambio, solo después de que la etapa final de su obra esté completa, entonces Él hará la obra de castigar el mal y recompensar el bien, y solo entonces revelará los finales de todas las diferentes clases de personas. Como acabamos de oír, las palabras de Dios Todopoderoso nos dicen claramente que en los últimos días Dios emplea sobre todo sus palabras para juzgar al hombre, perfeccionando por completo a aquellos que sinceramente creen en Él y son capaces de aceptar su juicio para purificarse. Será entonces cuando premie el bien, castigue el mal y destruya a los malditos. Entonces el Señor regresa con el fin de juzgar al hombre, expresando palabras para que aquel comprenda todas las verdades y alcance la salvación de Dios antes de llevar a cabo el siguiente paso de su obra, premiar el bien y castigar el mal. Me atrevería a decir que, desde luego, la obra de Dios es insondable para el hombre. Pastor Cho, anciano Ann, lo que han dicho va más allá de la Biblia. ¿Vais a seguir escuchándolos? Hace mucho que la Biblia manifestó que nos salvaremos siempre y cuando nos amparemos en la gracia del Señor. Aferrémonos a la salvación del Señor Jesús. Debemos tener fe en el Señor. Venga, vámonos. Pastor Han, la Biblia afirma: antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Objetivamente, lo que comunican es justificable y sensato. Deberíamos quedarnos y continuar escuchando. Pastor Han, vamos a seguir escuchando. Tiene mucha lógica lo que han dicho. Sin duda alguna, lo que han compartido merece la pena. Deberíamos seguir escuchando. Dejad de creeros lo que estáis oyendo. Si confiamos en la salvación del Señor Jesús, entraremos en el reino de los cielos. Es seguro, no es necesario que Dios lleve a cabo absolutamente ninguna obra del juicio. Tengo la sensación de que lo que han dicho viene de Dios y puede resolver nuestra naturaleza pecaminosa. Es mejor que sigamos escuchando. Pastor Cho, anciano Ann, siempre debemos aferrarnos al camino del Señor. Yo me voy. Un momento. Pastor Han, Dios es sabio. La obra de Dios no siempre se ha correspondido con las nociones del hombre. Espero que te quedes a buscar un poco más. Pastor Han. Pastor Han. Anciano Ann, siéntate, por favor. Hermana. Anciano Han, siéntate, por favor. Tras escucharos, comprendo en parte la obra del juicio de Dios de los últimos días. Pero, ¿cómo realiza Dios de los últimos días la obra de juzgar y purificar al hombre? Respecto a la pregunta de cómo realiza Dios de los últimos días la obra de juzgar y purificar al hombre, mejor leemos unos pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. El rollo abierto por el Cordero, página 43. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se puede sustituir con palabras ordinarias.
sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra de juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra de juicio que Dios hace. Si no consideras que estas verdades sean importantes y constantemente piensas en evitarlas o en un nuevo camino separado de ellas, entonces digo que eres un grave pecador. Si tienes fe en Dios, pero no buscas la verdad o la voluntad de Dios, ni amas el camino que te acerca a Dios, entonces digo que eres uno que está tratando de evadir el juicio. Eres un títere y un traidor que huye del gran trono blanco. Y Dios no permitirá a ninguno de los rebeldes que escapen de su vista. Tales hombres recibirán un castigo aún más severo. Diría que parece la voz de Dios. Así es. Son unas palabras muy severas. Estas palabras tienen la autoridad de Dios. El hombre jamás podría haberlas pronunciado. Oh, Señor, esta es tu voz. Si no, ¿quién podría dictar una advertencia semejante a la humanidad? Oh, Señor. Hermanos y hermanas, en su obra de los últimos días, Dios expresa la verdad en función de la naturaleza satánica y el carácter corrupto del hombre. Con la verdad juzga y castiga la desobediencia y perversidad del hombre, lo cual nos permite experimentar el juicio de sus palabras, comprender la verdad, conocer la maldad y el sinsentido de las diversas ideas y opiniones satánicas. Conocer la realidad de nuestra corrupción al oponernos y traicionar a Dios y ver con claridad nuestra alma inmunda y fea. Luego se suscitará el arrepentimiento en nuestro interior y seremos capaces de despreciarnos y aborrecernos. Renunciaremos a esas ideas y opiniones erróneas y ya no nos comportaremos según nuestra naturaleza satánica, sino que podremos hacerlo de conformidad con las palabras de Dios, por lo que nuestro carácter de vida se transformará. Este y no otro es el resultado del juicio y el castigo.